Vamos a continuar con el estudio que hemos estado haciendo del libro de Génesis. Vámonos a Génesis, capítulo 21. Y la semana pasada estuvimos estudiando am, esta destrucción de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, ¿recuerdas? Por causa de la maldad que había en sus habitantes. Y pues Dios decidió destruir a través de dos ángeles toda esta ciudad. Y bueno, vamos a ver hoy la continuación. ¿Recuerdas que antes de que viniera la destrucción de Sodoma y de Gomorra, pues vino el ángel de Jehová para hablar con Abraham y le dijo que llegaba el tiempo del cumplimiento de la promesa? ¿Te acuerdas? Le comentó que ya iba a nacer su bebé, que el tiempo de espera había terminado y que conforme al tiempo de la vida, o sea, en 9 meses, iba a nacer este bebé por el que estaban esperando. Entonces hoy vamos a ver justamente, vamos a comenzar viendo el cumplimiento de la promesa, el nacimiento de Isaac, y pues vamos a ver una prueba muy grande que Dios le pone a Abraham. Una prueba de fe muy grande que tenía que pasar Abraham para crecer, para conocer más al Señor. Y es que el Señor le pide que ofrezca en holocausto a su único hijo, Isaac. Y era una decisión difícil, tenía que decidir qué iba a hacer Abraham y vamos a ver pues cuál era el plan de Dios en todo esto. Y también vamos a ver un paralelismo, vamos a ver un cuadro muy interesante entre Isaac y Jesucristo a través de toda esta situación de la prueba de Abraham. Y bueno, vámonos a Génesis 21, versículo 1. Génesis 21, versículo 1. Y antes de continuar también, tenemos que entender que cuando hablamos de las promesas de Dios, hay dos tipos de promesas que podemos encontrar en la palabra. Hay las promesas que son no condicionadas y las promesas condicionadas. Una promesa no condicionada es que a pesar de lo que el hombre haga, se van a cumplir. Dios promete algo y no importa lo que haga el hombre, se van a cumplir. Por ejemplo, ¿te acuerdas que Dios mandó un diluvio para destruir a toda la creación, verdad? En el arca de Noé. Y Dios puso, dice la Biblia, su arco en las nubes después de este diluvio para recordarle a todos los hombres que Dios no iba a volver a destruir la tierra con un diluvio, ¿verdad? Decía, cada que vengan las nubes, se verá mi arco en el cielo para recordar este pacto que hice con la tierra de que no la destruiré por un diluvio. Entonces, independientemente de lo que haga el hombre, Dios hizo esta promesa no condicionada de que Dios no va a destruir la tierra con otro diluvio. ¿Qué otra promesa no condicionada hay? Por ejemplo, el nacimiento de Cristo. Era una promesa de que iban a ser el Mesías, era una promesa que iban a ser de la descendencia de Abraham, pero era una promesa no condicionada. Es decir, hiciera lo que hiciera el hombre, hiciera lo que hiciera Israel, Dios iba a cumplir la promesa del nacimiento del Mesías. Era no condicionada. Y dentro de esas promesas no condicionadas, pues vemos también la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos. Era una promesa que ya le había hecho el Señor y independientemente de lo que sucediera, Dios lo iba a cumplir. También era una promesa de que de esa descendencia iban a ser el Mesías, que en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Esa es una promesa no condicionada. Ahora, ¿cuáles son las promesas condicionadas? Por ejemplo, hay un versículo que nos dice, busca primero el reino de Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Hay una condición. ¿Cuál es la condición? Buscar primero el reino de Dios. Si yo no busco primero el reino de Dios, si me dedico a mis vicios, al alcohol o cualquier otro vicio que pudiera tener, pues probablemente esto me va a traer ruina, me va a traer problemas y no puedo decir, ah, Dios, ¿por qué no cumpliste tu promesa? Pues es que yo no estoy cumpliendo con mi parte de esa promesa, ¿verdad? Que es ponerlo primero a Él en mi vida. Otra promesa condicionada, por ejemplo, es honra a tus padres para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra? La condición es honrar a tu padre y a tu madre. Hay una condición. Una promesa condicionada muy famosa, pues es la vida eterna. Para que podamos tener un lugar en el cielo cuando morimos, ¿cuál es la condición? Tienes que aceptar por fe a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Es la condición. Si no crees en Cristo, que Él es el Salvador que murió por tus pecados, no puedes tener un lugar en el cielo. Entonces hay una condición que tiene que suceder, que es esta decisión de fe de poner a Cristo como tu Salvador.
Pero ¿cuál era el punto de toda esta introducción? Recordar que la promesa que Dios le hizo a Abraham era no condicionada. Dios iba a cumplir lo que le había prometido a Abraham. Ahora, vámonos a Génesis 21, del 1 al 7. Y ahora sí, vamos a ver el cumplimiento de esta promesa. Génesis 21, del 1 al 7. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació su Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Puedes ver que están muy felices, muy gozosos de tener a su bebé, hacen una gran fiesta cuando ya es destetado Isaac, y ven el cumplimiento, el tiempo de la promesa del Señor. Dice el versículo 1, vamos a irlo analizando lo que acabamos de ver. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. ¿Te acuerdas cuando estaba el ángel antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra? Dios cumplió lo que le había prometido. Y dice el versículo 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, y esto es importante, dice, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿En qué tiempo fue cuando nació Isaac? El tiempo de Dios. ¿Sara lo decidió? ¿Lo decidió? ¿Abraham lo decidió? ¿Quién decidió el tiempo? Dios. Dios no llegó tarde, Dios no llegó temprano, Isaac llegó en el tiempo que Dios dijo. Dios nunca está tarde, Dios nunca está temprano, llega cuando Dios así lo dispone. Los tiempos de Dios son perfectos. Y a veces podríamos decir, Señor, pues es que, si hubieras llegado un poco antes, ¿verdad? Yo hubiera sido cosas diferentes en mi vida. Dios no llega tarde. Ahora, ¿podemos sufrir consecuencias por nuestras decisiones? Claro que sí. A veces quizás no escuchamos a Dios cuando Él nos quería hablar, pero Él nunca está tarde. Él nunca llega temprano. Su tiempo es perfecto. Y aquí cuando nació Isaac, ¿cuántos años tenía Abraham? 100 años. Oye, Señor, pues ¿por qué te esperas hasta que tuviera 100 años? Hay un propósito que vamos a ver ahorita, que vamos a ver hoy. Dios tenía un plan, tenía una razón para esperar hasta que Abraham tuviera 100 años. Pero Abraham se empezó a desesperar, ¿te acuerdas? Y dijo, híjoles, yo creo que a Dios ya se le olvidó la promesa, le voy a ayudar. Y agarró a Agar, ¿te acuerdas? A su sierva egipcia y tuvieron a Ismael. No funcionó, fue un problema, se empezaron a pelear las dos esposas y tuvo que irse después Agar e Ismael. Trae problemas cuando queremos ayudarle a Dios. ¿Qué es lo mejor? Esperar en el tiempo de Dios. Si Él prometió algo, lo va a cumplir, pero es una prueba de fe. Dios iba a cumplir lo que prometió. Nosotros somos los que tenemos que esperar en Dios. Y mira, vamos a seguir avanzando. Génesis 22. Vimos el cumplimiento de la promesa, vimos el nacimiento de este pequeño. De hecho, vemos que nace Isaac y Abraham lo circuncida conforme al mandamiento que Dios le había dado. Él está obedeciendo. Abraham está obedeciendo. Pero ahora mira, vamos a ver Génesis 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Mira, vamos a analizarlo, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham.
¿Quién es el tentador? ¿Dios o Satanás? Es Satanás, el que nos tienta es Satanás. ¿Qué es una tentación? Una tentación es cuando Satanás nos pone una debilidad en nuestra carne para que caigamos en un pecado, ¿verdad? Nos pone una debilidad en nuestra carne para que caigamos en un pecado y nos separemos de Dios. Eso es la tentación, eso es de parte de Satanás. Ahora, la Biblia nos dice que Dios no nos tienta. Dios nunca te va a tentar, pero dice la Biblia que Dios nos puede probar. ¿Cuál es la diferencia? Que es una prueba. Así como Satanás te tienta donde eres débil para que te separes de Dios, Dios te va a probar en tu fe donde eres fuerte para purificarte, para que tu fe se fortalezca después de que pasas ese examen. Es como nos dice la Biblia, es como la fe es como el oro, que el oro tiene algunas impurezas, ¿verdad? Y se tiene que calentar con fuego para quitarle las impurezas de los otros metales y suba de quilataje y tiene más valor. Entonces, dice la Biblia que nuestra fe es como el oro. Se prueba y como el fuego, después de la prueba, se quitan las impurezas y queda una fe más fuerte, más grande. Entonces la fe se fortalece después de las pruebas que el Señor nos da. Ahora dice aquí este versículo 1. Aconteció de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios tenía una razón para Abraham y era probarlo. Ahora, ¿por qué nos prueba Dios? ¿No? Podríamos decir, Señor, ¿por qué nos pones pruebas? ¿No sería más fácil que no nos hicieras pasar por pruebas, verdad? Pero justo los niños, ahorita que están aprendiendo sus versículos de memoria, aprendieron hoy el versículo ahí para que les pregunten de Job. Cuando Job, al final de todo el libro, de toda la historia, dice Job, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de toda la historia de Job, cuando ya al final Dios le restituye todas las cosas a Job y ve a Dios obrando en su vida, la relación personal que tuvo Job con Dios creció muchísimo más. Y mira que antes Job era muy fiel, tremendamente fiel, pero después de la prueba, esa relación personal creció y la fe que Job tenía en Dios también creció. Entonces, ¿qué le hubiera convenido mejor a Job? ¿Quedarse como estaba o ser purificado por Dios? Ser purificado. Dios nos prueba porque nos odia o porque nos ama. Es porque nos ama. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Abraham? Le quiere ayudar a crecer. Ahora, en estas semanas que hemos estudiado de Abraham, pues hemos visto parte de su historia. ¿Te acuerdas al principio, cuando Dios recién lo llama a la tierra prometida y que empieza a haber un poco de sequía en la tierra prometida? ¿Qué hace Abraham? Huye, ¿verdad? ¿A dónde huye Abraham? A Egipto. Y le miente al faraón, y le miente a su esposa, y le miente a todos los que están a su alrededor, y empieza a caer en un montón de pecado, ¿verdad? Y luego, después de haberse equivocado, Dios usa al faraón y humilla a Abraham y le dice, ándate a obedecer a Dios. Y lo manda con soldados a la tierra prometida de regreso, ¿verdad? Y cuando llega Abraham a la tierra prometida de regreso, ¿qué fue lo que hizo? ¿Te acuerdas? Con su sobrino Lot. Lo dejó y empezó a buscar obedecer a Dios. Y empezó a tomar mejores decisiones Abraham. Abraham empieza a crecer. Vemos un crecimiento en la vida de Abraham. Y aquí vemos que Dios está llevando de la mano a Abraham. Abraham no creció como un héroe de la fe, ¿verdad? Como yo les decía cuando estábamos iniciando el estudio, decimos, ay, ¿cómo me gustaría tener la fe de Abraham? Abraham cuando nació lo que vemos es que tenía bien poca fe, era muy dudoso, tenía miedo, escapaba, pero Dios le empezó a ayudar a crecer y lo puso en situaciones donde él tuvo que decidir obedecer a Dios o no obedecerlo. Y poco a poco, con ayuda del Señor, él empezó a crecer y empezó a tomar mejores decisiones. Y esta prueba que vamos a ver ahorita fue parte de la cúspide de la vida de Abraham cuando él empieza a tener la fe más fuerte en toda su vida. Ahí lo vamos a ver poco a poco. Pero ¿por qué nos prueba Dios? Es por nuestro bien. Es para fortalecernos. Es para ayudarnos a estar enfocados en lo que es importante. Y aquí prueba Dios a Abraham. Dice, aconteció de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. ¿Cuánto tardó en responder Abraham? Un momento. Tenían una buena relación. Apenas le habla a Dios, Abraham responde, dice, heme aquí.
¿Qué quieres, Señor? Versículo 2, y dijo, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hay una regla de estudio bíblico que es que la primera vez que sale una palabra en la Biblia es importante analizar el contexto y el significado porque normalmente esto te va a mostrar esta palabra qué significa en el resto de la Biblia. Esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra amar, que parece amor. Dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Quién está diciendo esto? ¿Abraham o Dios? Dios. Le está diciendo, yo sé que amas a tu hijo. Y no es un amor sentimental, es un amor de buscar todo lo mejor para él, aunque me cueste algo a mí. Es un amor bíblico, un amor verdadero. 20 años estuvieron esperándolo, ¿te imaginas? No podían tener hijos, él ya era mayor de edad, pero Dios les prometió el nacimiento y 20 años, imagínate en las noches llorando, orando, esperando que naciera y finalmente después de 20 años, a los 100 años, nace su único hijo de su esposa, Sara. Dice, tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Un amor muy grande que tenía Abraham y Dios reconoce eso, le dice, tu hijo a quien amas. Dice, bueno, pues ese hijo a quien tú amas, dicen, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ese hijo que amas, ve y entrégalo en holocausto. Ahora, hay algunos teólogos, algunos historiadores, pastores que dicen, bueno, es que cuando dice que tenía que ofrecer en holocausto a Isaac, en realidad lo que decía es que juntos tenían que ir a ofrecer un holocausto, no que Isaac tenía que ser el holocausto, era ofrecer una ofrenda, era adorar a Dios. Pero esta palabra es muy clara. Y ofrécelo. No dice, y ofrecerás holocausto, ¿no? Que ahí podría quedar esa duda. Dice, ofrécelo. ¿A quién? Isaac. Y hace la aclaración Dios, tu hijo único, a quien amas. ¿Qué era el holocausto? Siempre la palabra holocausto en la Biblia quiere decir matar y ofrecer en el fuego. Era una ofrenda para Dios. Le está diciendo, ese hijo a quien amas, tienes que matarlo y quemarlo como una ofrenda. Y dice en la tierra de Moria. Esa tierra de Moria era el área de Jerusalén. Ahora hay algunos que dicen que en el monte donde está el templo de Salomón, donde estaba el templo de Jerusalén, hay algunos que dicen que hay una roca donde ahí fue donde donde iba a ofrecer donde iba a ofrecer Abraham a Isaac, y de hecho ahorita hay una mezquita y la cúpula de la roca, ahí en Israel. Este es el lugar. Otros dicen que este lugar donde se iba a ofrecer a Isaac era en el monte Gólgota, donde Cristo fue crucificado. Ahora, son de algunas posturas, lo que sabemos es que fue en Jerusalén, fue en esta tierra, en un monte que Dios le iba a mostrar ahí a Dios. Entonces, pues no tenía mucho sentido, al parecer, este mandamiento. ¿Por qué? ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a Abraham? ¿Te acuerdas que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos, ¿verdad? ¿Y ahora qué le está pidiendo Dios hacer? Mata a tu hijo. ¿Puedes ver un conflicto aquí? Señor, pero si tú me dices que voy a tener descendencia como los cielos, ¿por qué me pides matar a mi hijo? Podríamos decir, Señor, no tiene sentido. ¿Qué me estás pidiendo hacer? Era una prueba. Le estaba pidiendo hacer algo que iba fuera de su lógica y Dios nos va a poner pruebas hacia nosotros. Una prueba es para decidir obedecer a Dios. Es así como vas a saber que es una prueba, porque vas a tener la oportunidad de obedecer a Dios por fe o no obedecerlo. Ahí va a estar la prueba. ¿Qué prueba te puede poner? Bueno, a algunos, por ejemplo, les puede poner la prueba, deja tu trabajo y quiero que sirvas a Dios de tiempo completo. Por eso todos los hermanos misioneros que vemos aquí en los cuadros, ellos eran pues miembros de una iglesia normal, como tú y como yo, que trabajaban y un día Dios les llamó y dejaron todo y siguieron al Señor y les ha prosperado y les ha sostenido el Señor. Ahora, qué padre sería que de aquí algún hermano algún día saliera así, ¿no? Ya, próximo mes misionero. A lo mejor el Señor va a llamar a alguien, ¿verdad? Ser pastor. Así me llamó a mí.
Pero no a todos el Señor los llama también para ser pastores o misioneros. ¿De qué otra forma el Señor te puede probar? Bueno, puede ser que te diga, deja este grupo de amigos o de amistades que te están mal influenciando. Deja de escuchar el mal consejo y decide congregarte más. A lo mejor tienes que dejar ese trabajo que te está alejando de mí y tienes que buscar un trabajo que te permita tener más tiempo conmigo o seguirme mejor. A lo mejor tienes que servir más en este ministerio, a lo mejor estás desviándote un poco de lo que yo te mandé a hacer. Nos va a llamar de diferentes formas, son retos de obediencia que el Señor nos va a poner. Y tenemos que decir, Señor, a lo mejor lo que me estás diciendo no tiene sentido para mí, no tiene lógica, pero es una prueba de fe. ¿De dónde proviene nuestro sustento? A veces decimos, bueno, pues es que yo soy muy inteligente, yo tengo mucha fuerza, por eso es que me va bien. Vamos a ver ahorita más adelante que el proveedor es Dios. O sea, lo que tenemos proviene de Él, todo lo que tenemos proviene de Él. Y Él nos va a poner a prueba. Y la prueba es para que le conozcamos más, para que llegamos a tener una relación más cercana con Él. Es para bien la prueba, es para bien, es porque Dios nos ama. ¿Tú crees que Dios amaba a Abraham o Dios odiaba a Abraham? Lo amaba, lo dice su palabra. ¿La prueba fue por amor o fue por odio? Por amor. Era algo bueno para Abraham. Entonces, tenía que tomar esta decisión. ¿Voy a obedecer o no voy a obedecer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dice Abraham. Vamos a ver Salmo 62.2. Salmo 62.2. Salmos 62. Vamos a ver el 1 y 2. Salmos 62, 1 y 2. Dice, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. En Dios solamente está callada mi alma. Nuestra alma solo va a descansar en el Señor. Dios le puso esa prueba a Abraham porque lo amaba. Y Abraham tenía que confiar, Señor, pues mi vida está en tus manos y tú me estás poniendo esta prueba. Voy a decidir creerte. Voy a decidir confiar en lo que estás haciendo. Tal vez no lo entiendo, pero yo creo, Señor, que tú tienes un control mejor que yo. Dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Mira, vamos a ver Deuteronomio 5:30. Deuteronomio 5:30. Ay, Señor, es que si yo te obedezco, me voy a resbalar. Voy a perder todo por lo que he luchado, Señor. ¿Cuántos 20 años estuve esperando el nacimiento de mi hijo y me pides que te lo ofrezca? No resbalarás. Confía en el Señor. Él sabe lo que está haciendo. Deuteronomio 5:30. Vamos a ver desde el versículo 28. Aquí está hablando el Señor a los israelitas. Están recién, pues, el Señor explicándoles los mandamientos. Dice el versículo 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién quiera que tuviesen tal corazón que temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y sus hijos les fuera bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, les está hablando a Moisés, a fin de que yo los ponga, de que los pongan por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Dice el versículo 28, está diciéndoles el Señor a los israelitas, guarden mis mandamientos. Dice, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién viera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos,
para que a ellos y a sus hijos siempre les fuese bien para siempre. ¿Los mandamientos de Dios son para nuestro bien o para nuestro mal? ¿Qué mandamiento de Dios hace nuestra vida miserable? ¿Amar a nuestro prójimo, no mentir, no robar? ¿O es el pecado lo que te esclaviza? ¿Y qué es lo que nos libera? Guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué nos conviene más? ¿Obedecer o no obedecer? ¿Qué te va a liberar más? ¿Obedecer o no obedecer? La manera en que nosotros le comprobamos a Dios nuestra fe es a través de nuestra obediencia. ¿Y cuál fue el mandamiento que Dios le había pedido a Abraham? Ofrece a tu hijo en holocausto. ¿Cómo se iba a mostrar la fe de Abraham? Si obedecía, ¿verdad? ¿Cómo estoy obedeciendo a Dios en lo que me está pidiendo hacer? Porque Él nos va a poner a cada uno de diferente manera. Todos tenemos luchas distintas, pero Él te va a marcar algo que tienes que hacer. Te va a poner una prueba para obedecerle. Y si pasas el examen, vamos a ver que va a ser de gran bendición y vas a conocer a Dios y lo vas a ver proveyéndote y vas a crecer. Y si no pasas la prueba, te vas a quedar bebé y no vas a conocer más a Dios. Y el pecado te puede empezar a jalar. Entonces, el Señor sabe lo que hace. Es bueno lo que le está pidiendo a Abraham. Y ahora sí vamos a regresar a Génesis. Dios nos da promesas, pero tenemos que mostrar nuestra fe en lo que el Señor nos está pidiendo hacer. Génesis 22, 3. ¿Qué hace Abraham? ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Me encanta este versículo. Dice, y Abraham se levantó, pues al mediodía, estaba cansado. Dice, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Posiblemente antes de que amaneciera, cuando estaba oscuro, él ya se levantó, a lo mejor en la noche no podía dormir, pues imagínate, y se levantó muy temprano para obedecer a Dios. Y fue por la leña, la cortó, fue por sus siervos, preparó su burrito para subir todas las cosas y se fue a donde Dios le había mandado. ¿Puedes ver una prisa en Abraham por obedecer? Él no dudó. Dios había estado trabajando con él. Vemos un crecimiento espiritual en Abraham. Ya no era el mismo que había huido a Egipto cuando había algo de sequía. Ahora había decidido ir y obedecer. Había crecido, había cambiado. Y es que a través de la obediencia es como se ve nuestro crecimiento espiritual. Yo puedo tener 25 años de ir a la iglesia y ser un bebé espiritual. Puedo tener 1 año de ir a la iglesia y ya ser un maduro espiritual. No tiene nada que ver con la edad. Puedo tener 25 años en la iglesia y ser soberbio y ver todos hacia abajo y chismear, ¿verdad? Y causar problemas. Vas a dejar que te diga eso, no, mira. Bebé espiritual. O sea, es un bebé en Cristo, digo, no. Hay que crecer, ¿verdad? Todos fuimos bebés un día, pero es un bebé. O puede pasar 1 año y creces espiritualmente y entonces pues pones tus ojos en Cristo y empiezas a ser paciente con los demás, aunque te lastimen. Bueno, yo voy a bendecir cuando me maldicen, voy a orar por ellos, voy a ayudar a edificar, ¿verdad? Vamos a buscar hacer la paz entre hermanos, voy a tener humildad, reconocer que, Señor, yo no sé nada, tú eres el que lo sabe todo y me estás enseñando. Hay que ir creciendo. Abraham creció y lo pudimos ver, porque él no duda en obedecer. Se para temprano, prepara su asno, prepara su leña y obedece al Señor. ¿Qué cambio tan drástico hubo en Abraham? ¿Hemos crecido espiritualmente? Y como les dije en el primer servicio, no es piedra para nadie, es piedra para todos nosotros, igual para mí. O sea, no tengo a nadie en mente, es la verdad. ¿Cómo está mi crecimiento espiritual? Porque Abraham creció, se fortaleció y sale temprano para obedecer a Dios. Dice el versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Por 3 días fue caminando. Una pura coincidencia, ¿verdad? 3 días. ¿Has escuchado en algún lugar 3 días? Algo que te suene, ¿verdad? ¿Qué pasó después de 3 días allá en Jerusalén? Cristo resucitó, ¿verdad? Mira, vamos a ver algo bien interesante. Mira, vámonos a Hebreos 11, 17. Hebreos 11, 17.
Hebreos 11:17. Es como el salón de la fama de la fe. Hebreos 11. Todos los héroes de la fe, que el Señor empieza a ponerlos como ejemplo de una fe firme en el Señor. Y es interesante, de todo lo que hizo Abraham en su vida, salió de donde vivía con su familia, llegó a la tierra prometida, decidió ir, luego obedecer a ir a la llanura, que estaba junto a la playa. Luego fue y luchó contra, ¿te acuerdas? Todos los que habían robado a Lot y que habían estado allá, y cuando regresa con Melquisedec, le ofrece los diezmos de todo a Melquisedec. De todo lo que hizo Abraham en su vida, este acontecimiento que hizo ahorita, que va a hacer ahorita con Isaac, es lo que Dios nos deja por escrito en Hebreos 11. Fue el punto cúspide de la fe de Abraham, donde se mostró su fe de una forma que le llenó de gozo al Señor. Vamos a ver, mira, Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Muchas gracias, hermano. ¿Te acuerdas que había un problema con este mandamiento de Dios? Por un lado iba a tener una descendencia como las estrellas de los cielos, pero Dios le estaba pidiendo matar a su hijo. No se podía tener el uno con el otro, ¿verdad? Pero mira qué había en el corazón de Abraham. Y es bien interesante que el Espíritu Santo fue el que escribió la Biblia, porque el versículo 19 nos dice lo que había en el corazón de Abraham, que estaba pensando cuando se levantó de mañana para obedecer. Mira, vamos a ver el 19. Dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué pensaba Abraham? Dios es todopoderoso y Dios puede resucitar a mi hijo Isaac para que cumpla su promesa. Es lo que dice la Biblia que él creyó. Y dijo: lo voy a ofrecer en holocausto en obediencia a Dios porque yo sé que Dios lo puede resucitar. ¿Y te acuerdas 3 días? ¿Por qué 3 días estuvieron caminando? Bueno, cuando Abraham se para de mañana, lleva la leña y va con su hijo por esos 3 días, de manera figurada, como dice Hebreos, Isaac estaba muerto. Era un hombre muerto caminando. O sea, estaba condenado a morir, ya estaba muerto, prácticamente de forma figurativa. Pues por estos 3 días él estuvo muerto. Y fue caminando con su padre hasta el momento de que llegaron al monte. ¿Y qué pasó después de 3 días con Cristo? Resucitó. Y vamos a ver que después de esos 3 días, Isaac no murió, ¿verdad? Entonces, de forma figurativa, como dice Hebreos, representa que revivió Isaac cuando el Señor, pues muestra cómo tenía el control de la situación. Pero mira, vamos a regresar otra vez a Génesis 22. Vamos a regresar aquí a Génesis 22. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, vio el monte. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí. ¿Y qué? Adoraremos. ¿Qué es la adoración? Es obediencia. Es obediencia. No, no iba a ser lo que él quisiera. Iba a ser lo que Dios le ordenó hacer. Dice: iremos hasta allí y adoraremos. Y luego dice: y volveremos a vosotros. ¿Qué esperaba Abraham? Vamos a ir a adorar y los dos vamos a regresar. No dijo: y voy a volver porque pues mi hijo se va a morir, entonces ahí lo voy a ofrecer en holocausto. Dijo: volveremos. Estaba su fe. Y vimos en Hebreos que él pensaba que Dios lo podía resucitar después de ofrecerlo como un holocausto. ¿Puedes ver su fe? No, él no ha visto que nada de eso suceda. Ahora vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Cuántos años tenía Abraham, te acuerdas? Cuando nació Isaac. 100.
Aquí Isaac ya no tenía, perdón, aquí Abraham ya no tenía 100 años, porque Isaac ya no era recién nacido. Dice la Biblia que tomó la madera y se la llevó cargando Isaac. Un niño de 2 años no puede hacer esto. Si alguna vez has cargado algo de leña, no está fácil. Y luego tenían que subir una montaña, era un monte que tuvo que subir cargando la leña. Mínimo, Isaac tenía que haber tenido como unos 20 años, 15, 20 años, para tener la fuerza suficiente para cargar madera arriba de una montaña. Entonces, ¿cuántos años aproximadamente tendría Abraham? Como 120, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Fueron subiendo una montaña, Isaac llevó madera en su espalda. ¿Te suena similar? ¿Quién más fue llevando la madera con la que iba a ser asesinado por una montaña? Jesucristo. Y de hecho era en el mismo lugar, en Moriah. Vemos varias comparaciones aquí. Va subiendo Abraham con Isaac. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Al parecer, no se le había dicho por completo a Isaac qué era lo que iban a hacer. Entonces va caminando con su papá y ve que van la madera, el cuchillo, el fuego y oye papá, ¿dónde está el cordero, verdad? Porque vamos a hacer un holocausto. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Le dice en el versículo 8, respondió Abraham, y mira, mostrando la fe de Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí van juntos. ¿Cuál era el mandamiento que Dios le había dado a Abraham? Ofrece a tu hijo Isaac en holocausto. Pero ¿qué es lo que le dice? Dios se va a proveer de cordero, porque yo sé que Dios me prometió que de ti iba a salir una descendencia como las estrellas de los cielos. Dios va a dar un cordero. Tenía su fe en el Señor, en que Dios iba a cumplir sus promesas. ¿Dónde estaba la fe de Abraham? En la promesa de Dios, de que iba a tener su descendencia como las estrellas de los cielos. Por eso sabía que no iba a dejar morir a Isaac. Nuestra fortaleza tiene que estar en las promesas de Dios, de que nada te va a separar del amor de Dios, de que Él te va a proveer lo que necesitas, Él te va a sustentar. ¿Quién nos da la sabiduría para tomar buenas decisiones? ¿Quién nos provee de esa sabiduría? Dice el Señor, si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios. ¿Y cuál nos dará sabiduría? ¿Quién me provee de fuerza para trabajar? ¿Quién me da un trabajo? Es Dios. Son sus promesas que nos sustentan, que nos sostienen. Y Abraham voltea a ver las promesas y dice, se va a proveer de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Papá, ¿te acuerdas que me habías dicho que Dios iba a proveer de el cordero para el holocausto? ¿Ya me lo viene? ¿Cuántos años tenía Abraham? Como 120. ¿Cuántos años más o menos tenía Isaac? Como progresivamente 20, pero vemos que era fuerte, ¿verdad? ¿Tú crees que Abraham sometió a Isaac? Te vas a quedar aquí, viejito de 120 años con su hijo joven de 20. Te vas a quedar y no te vayas a mover porque Dios me dijo que te tenía que ofrecer. ¿Luchó? ¿O se habrá ofrecido voluntariamente a Isaac? No había manera en que lo pudiera someter. Esto nos muestra la obediencia y la fe de Isaac. Padre, si me estás pidiendo que me ponga en la leña, lo voy a hacer. Y él voluntariamente se puso. Se amarró posiblemente, hasta quizás le ayudó a su papá a armar el altar, la madera, cargándola, poniéndolo todo en su lugar. Voluntariamente se puso en la cruz. Cristo Jesús también. A veces dicen, pues es que Cristo, pobrecito, pues lo llevaron los romanos ahí, pues obligado, ¿verdad? No tenía escapatoria, pues ¿qué iba a hacer? Y pues murió. Él se pudo bajar en cualquier momento. Cristo es Dios todopoderoso. Él podía destruir a todo el imperio romano y volverlo a hacer la tierra si quería. Podía hacer nuevos seres humanos, destruir toda la creación y hacer una creación nueva si quería. Él es Dios.
Le dijo a Pedro, ¿no sabes que yo le puedo pedir a mi padre 12 legiones de ángeles? En un segundo puedo bajarme de aquí. Por eso lo tentaba Satanás así y le decía, bájate, ¿verdad? Desciende de la cruz y muéstranos que eres el Hijo de Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera muerto en esa cruz por nosotros? Estaríamos condenados todavía por nuestros pecados. Cristo se quedó voluntariamente hasta la último segundo de su aliento en la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Él no fue obligado, él se entregó voluntariamente. Isaac se estaba entregando voluntariamente también, por obediencia a su padre. Ahora, esto nos muestra algo más. Yo creo que algo vio Isaac en su papá Abraham. Porque también de dónde crees que salió esta voluntad de Isaac para ponerse ahí. ¿Tú crees que Isaac tenía fe en Dios también? Por sus acciones vemos que sí. ¿Habrá influido algo la forma de actuar de Abraham en su hijo Isaac? ¿Influirá la fe que yo tengo en Dios en mis hijos? ¿Cómo me ven si hay un problema? ¿Me ven orando? ¿Me ven leyendo la Biblia? ¿Me ven sirviendo? ¿Me ven congregándome? ¿Cómo me ven mis hijos en mi relación con Dios? Porque esto es lo que va a tener un impacto más grande en su fe. Ellos nos ven a nosotros y van a tomar una parte muy grande de lo que yo les estoy enseñando con mi vida. Entonces, para todos nosotros, incluyéndome a mí como papá, es una llamada de atención de que mira qué importante es que ellos vean esa fe en mí. Qué importante es que ellos vean que yo estoy dependiendo de Dios, porque eso va a hacer que la fe de ellos también crezca. Amén. E Isaac se ofreció voluntariamente en la cruz. Los jóvenes que van a salir al bazar ya pueden salir, también los líderes que me van a apoyar ya pueden irse preparando y si le pueden avisar a los niños de Águilas también que vayan a bajar, que ya vamos a ir saliendo. Nosotros vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora mira el versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ellos estaban cumpliendo con lo que Dios les había mandado. Isaac se quedó en su lugar. Abraham estaba levantando el cuchillo. Y versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Ahora, hasta este momento Dios no le había vuelto a hablar. Dios le dijo, ofrece a tu hijo en holocausto. Y hasta después de la obediencia, Dios vuelve a hablar con él. Hasta después de que obedeció. Su relación personal creció, se fortalece. Y le vuelve a hablar Dios. Versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Ahora, es verdad que, paréntesis, es verdad que Abraham pues también tenía a Ismael, pero eso fue por parte de su desobediencia, de no esperar en Dios, querer ayudar a Dios y con Agar tener otro hijo. Ya luego por eso Dios también pues los disciplinó y tuvo que salir también de la familia Agar e Ismael. Pero ¿cuál era el cuadro de Dios? Pues que Isaac era un cuadro de Cristo, era una representación de Cristo. Y cuando ya no muere Isaac, es entonces que figurativamente, como dice Hebreos 11, volvió a la vida Isaac, después de 3 días de haber estado caminando figurativamente muerto. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Nunca había sido el plan de Dios que Abraham sacrificara a Isaac. Porque de hecho la Biblia en el Antiguo Testamento te dice que pues todo sacrificio de seres humanos es abominación a Jehová. No se debe de hacer. Entonces no era el plan de Dios que sacrificara a Isaac. Él tenía otro plan, era hacer un cuadro entre Cristo e Isaac. Versículo 14.
Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, o Jehová Jireh, como es en hebreo. Muchas veces a través de la Biblia el Señor se nos va revelando con diferentes nombres para que lo conozcamos más, que conozcamos su carácter. Y uno de esos es Jehová Jireh, Jehová proveerá. Finalmente dice, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y es que Él es nuestro proveedor. Como yo te decía, Él proveyó de cordero para el holocausto y ese cordero fue Jesucristo. Él mismo se ofreció como un sacrificio perfecto por nosotros, para que pudiéramos nosotros tener un lugar en el cielo por la fe en Él. Él es el que nos provee de un trabajo. Él es el que nos da la salud, la fuerza para poder trabajar. Él es el que nos da la sabiduría, el entendimiento. Él es el que nos da el crecimiento espiritual también. Conforme yo voy leyendo la Biblia y voy aprendiendo más de Él, voy pudiendo tener más discernimiento. ¿Quién nos provee todo eso? Es Dios. Él es tu proveedor. Él es tu sustentador. Y te aseguro que la fe de Abraham y de Isaac crecieron después de ver a Dios obrando en su vida. También hay algo que quiero también aclarar, muy importante. ¿Por qué es que Abraham estaba ofreciendo a su hijo Isaac? ¿Fue porque a él se le ocurrió o fue porque Dios se lo ordenó? Porque Dios se lo ordenó. Cuando nosotros adoramos a Dios, yo tengo que adorar a Dios como Él me pide que yo le adore, no como a mí se me ocurre. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Como lo hizo Abraham, pues yo también voy a ofrecer a mi hijo. No, porque Dios no me está pidiendo a mí que lo adore así. Yo no puedo inventar formas de adorar a Dios. Algunos de los que a lo mejor tomaron Doctrinas Básicas 1 ya se acordarán de la sesión donde hablamos de cómo se debe de adorar a Dios. Dice la Biblia que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Adorar a Dios en espíritu con E minúscula quiere decir que tiene que ser voluntariamente, con el deseo de tu corazón, no obligado, no a la fuerza, no porque no te quedó de otra. Dios espera que le adores con tu voluntad, ¿verdad? Con tu deseo de adoración. Pero dice que hay que adorar en espíritu y hay que adorar en verdad. ¿Qué es adorar en verdad? Que yo le tengo que adorar como Él me pida en su palabra que yo le adore, no como a mí se me ocurre. Porque cuando yo como hombre invento formas para adorar a Dios, es donde entran todos los pecados. Pues yo creo que Dios quiere que ofrezcamos a esta persona en sacrificio. Pues sí. Y se inventan un montón de barbaridades. Yo no puedo inventar cómo adorar a Dios. Él me dice cómo le adore. ¿Cuál es el sacrificio que Dios espera? Pues que yo muera a mí mismo, ¿verdad? Que yo le obedezca, que ame a mi prójimo, que no devuelva mal por mal. Si me maldicen, que yo bendiga. Es un sacrificio vivo. Pero porque me lo dice Dios en su palabra. Yo no invento formas de adorar a Dios. No puedo decir, bueno, pues Señor, me voy a ir de rodillas esos 2 kilómetros para mostrarte cuánto te adoro. Yo no puedo inventar eso. Dios no me pidió que hiciera eso. Él me dice cómo le debo de adorar. Y en este caso, fue Dios el que le ordenó a Abraham que ofreciera a Isaac de esta manera. Y él por eso lo hizo, no porque se le ocurriera. Entonces, yo tengo que leer la palabra para conocer a Dios y ver cómo Él espera que yo le adore. ¿Por qué le cantamos alabanzas? Pues porque en Salmos dice que le adoremos con cánticos espirituales, con alabanzas. Por eso cantamos alabanzas. ¿Por qué oramos? Porque es una expresión de adoración, porque el Señor nos pide que le adoremos por la oración también. Entonces, nada más quería aclarar esto. Abraham mostró su obediencia también al obedecer al Señor ofreciendo a Isaac. ¿Cuál fue el resultado de su obediencia? Y vamos a ver el versículo 15. Génesis 22:15. Y el ángel de Jehová, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Le vuelve a confirmar la promesa que le había hecho desde antes. Es el cumplimiento de la promesa. Pero ¿qué pasó? La fe de Abraham se fortaleció y llegó a conocer más cercanamente a Dios. ¿La prueba fue para bien o para mal? Es para bien. Las pruebas de Dios siempre son para nuestro crecimiento.
A los que aman a Dios, todo les ayuda bien. El problema es que nosotros a veces solo nos enfocamos en lo de la tierra y decimos, pues es que terrenamente esto no me va a ayudar. Pero el Señor tiene la mirada puesta en algo mucho más grande. Esto que está pasando en la tierra puede ser de mucha más bendición espiritual, puede ser de mucho más crecimiento espiritual. Hay que poner la mirada donde el Señor tiene puesta su mirada. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque podríamos decir, bueno, y pues todos los hermanos de la edad de la época de los romanos, que los mataron los gladiadores, los leones ahí en el Coliseo, pues ¿dónde está la justicia para ellos? Dios les permitió pasar por esas pruebas. Bueno, pues porque Dios va a juzgar todo eso también. El juez justo de toda la tierra va a hacer lo que es justo y en un momento Él va a juzgar. Y Él va a dar coronas y tesoros eternos también. Entonces, no va a quedar una injusticia. Y Dios tiene un plan perfecto por cada cosa. Pero vemos que ya no es mi plan, es el plan de Dios. Y cuando entendemos esto, podemos escondernos y descansar en Él. Mira, vamos a terminar leyendo Salmos 56:11. Con este terminamos. Salmos 56:11. Salmos 56:11. Dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Estoy refugiándome en Dios. La prueba fue para bien a Abraham. Él no va a hacer algo para destruirte. Dios te ama como nadie te ha amado. El punto es, ¿solo digo que creo en Dios o lo estoy mostrando con mis obras? Porque la fe se muestra por la obediencia. Va a llegar alguna prueba donde vas a tener que decidir, ¿obedezco a Dios o lo dejo de obedecer? ¿Hago su voluntad o me voy por el camino fácil de mi carne? Él te va a poner en esa prueba, pero recuerda que cuando pasas el examen y lo pones primero a Él, vas a conocerlo más y vas a poder verlo sustentándote y vas a poder verlo guiándote y edificando a tu familia, sanándote y lo vas a ver cara a cara, como dijo Job. Entonces las pruebas son para bien, pero pon tu mirada en Él. ¿Y dónde te está pidiendo el Señor que obedezcas más? Como hijo, como esposo, como esposa. ¿Cómo puedes obedecer mejor? ¿Cómo puedes mejorar tu obediencia al Señor para mostrarle esa fe que podemos tener en Él? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra en esta mañana que nos permitiste a través de la historia de Abraham y de Isaac, pues conocerte, Señor, ver que tú tienes un plan desde el principio, Padre, que nada es al azar, Señor, que tú nos dejas, Padre, evidencia de cuánto amor nos tienes, de que tú tienes todo en control, Señor. Y te pido, Padre, que nos ayudes a descansar en ti. Dice tu palabra, Señor, que te acuerdas de nosotros, que somos polvo, y yo sé que tú sigues haciendo esa obra en nosotros, Señor. Así como Abraham, pues, fue creciendo espiritualmente, Señor, yo sé que tú sigues trabajando en cada uno de nosotros, Padre, que sigues haciendo esa obra para que te conozcamos más, Señor, para que te sirvamos mejor. Ayúdanos, Padre, a ver qué paso necesitamos dar ahora cada uno de nosotros, cómo podemos, Señor, ser más fieles a ti, ser más obedientes a ti, Padre, para poder conocerte, Señor, más cercanamente. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu gran amor que tienes por nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.